Buenos días. Vamos a continuar con la programación del Congreso sobre despoblamiento en España, políticas de repoblación. Mi nombre es Nuria Belloso Martín, soy catedrática de Filosofía del Derecho y junto con el señor decano Santiago Bello Paredes y el director del Departamento de Derecho Privado, el doctor Alfonso Murillo Villar, hemos sido los organizadores de este congreso. Hemos intentado que hubiese una variedad tanto de perspectivas como de interpretaciones sobre esta problemática, para que se pueda entender que admite diversas lecturas. Y un ejemplo de ello lo constituye la mesa redonda que vamos a celebrar seguidamente a partir de la presentación de experiencias nacionales e internacionales de lucha contra la despoblación. Se trata de distintas actividades y realizaciones de tintes también diferentes, pero que cada uno de ellos incide en esa lucha contra la despoblación. Voy a presentar brevemente a cada uno de los 4 ponentes que me acompañan aquí en la mesa. Todos tienen un currículum muy amplio, pero como tenemos una agenda muy apretada y hay que ser respetuosos con el tiempo, voy a limitarme a dar las pinceladas principales. Después de la presentación, cada uno de ellos tendrá un tiempo de intervención máximo de 15 minutos. Y aunque no creo que quede mucho tiempo, pero espero que pueda haber al menos unos minutos por si hay alguna pregunta o alguna reflexión que se quiera hacer por parte de los asistentes. Voy a empezar con don Alfonso Jiménez Rodríguez Vila, presidente del Grupo Cascajares. Creó su empresa a mediados de los años 90 con apenas 20 años. Entonces no se le consideraba un joven emprendedor a ojos de familiares y amigos, y su aventura empresarial de cría y venta de capones era simplemente una chifladura de juventud. Hoy han pasado 2 décadas y aquella locura es una empresa que factura más de 15 millones de euros y da trabajo a 100 personas en 2 fábricas ubicadas en Dueñas, en Palencia, y en Quebec, en Canadá. Innovación, calidad y eficiencia son 3 pilares básicos en su filosofía de empresa, además de la importante labor social a través de la Fundación Cascajares, cuyo fin es la inserción sociolaboral de personas con algún tipo de discapacidad. Hace 15 años logró que sus capones fueran el plato principal de la boda de los príncipes de Asturias, actuales reyes de España. Y desde entonces su empresa no ha parado de crecer, convirtiéndose en un referente en la elaboración de platos preparados y soluciones gastronómicas a medida para hostelería y restauración. En segundo lugar, aquí a mi derecha tengo a doña Raquel Elvira Esteban Martín. Es especialista en grabado, especialista también en danza clásica y española. Su DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, versó sobre el concepto del cuerpo y del espacio interpersonal en la Edad Media, la indumentaria medieval. Es coreógrafa y dramaturga de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Valencia. Es directora de la Fundación Bodas de Isabel. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Directora de la primera a la 7ª edición del Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas de Teruel. Y actualmente es presidenta de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas. Entonces nos va a ofrecer una perspectiva, dado su conocimiento de todas estas actividades. A mi izquierda tengo al profesor doctor don Rafael Mario Iorio Fillo. Es vicerrector de Estudios de Posgrado, Investigación y Extensión en la Universidad de Estácio de Sá, en Brasil. Es una universidad con la que la Universidad de Burgos tiene firmado un convenio de colaboración desde hace aproximadamente 15 años,
una universidad ubicada en la mayor parte de los estados brasileños y que tiene más de 550.000 estudiantes. Realizó el Derecho en la Universidad Gamafillo y es doctor en Letras Neolatinas y Lengua Italiana por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Internacional en la Universidad de Estácio de Sá. Es editor científico de varias revistas, colaborador de diversos programas, conferenciante y asociaciones. Como digo, su currículum es muy extenso y nos ajustamos un poco a dar unas pinceladas. Y por último, a mi izquierda tengo al profesor doctor Carlos Alberto Lima de Almeida. Es postdoctor en Derecho, es profesor permanente del programa de Maestrado y Doctorado en Derecho en la misma universidad, en Estácio de Sá. Está finalizando un segundo doctorado en Educación. Es líder del Grupo de Investigación Observatorio de Políticas Públicas, Derecho y Protección Social. Coordinador del proyecto de extensión social, Núcleo de Extensión e Investigación de Accesibilidad y de Inclusión. Los dos profesores que han tenido la amabilidad, viniendo desde Brasil, en participar en el Congreso, van a ofrecer su perspectiva internacional a la vista de que en el caso de Brasil no tienen la misma problemática en relación a problemas demográficos como en España, pero sí a cuestiones de distribución de la población, donde allí desde el interior tienen una gran tendencia a emigrar hacia las ciudades de la costa, creando las macrociudades. Un ejemplo es en la ciudad donde viven, en Río de Janeiro, sobre todo la ciudad de San Paulo, etc. Bueno, pues ya sin más, cedo la palabra en primer lugar a don Alfonso Jiménez. Muchas gracias. Como prefieres. Buenos días, ¿se me oye bien? Bueno, primero, gracias a la Universidad de Burgos por haberme invitado. Me gusta venir a contar lo que hemos hecho con nuestros problemas que hemos tenido y las cosas que nos han salido bien y cómo las hemos solucionado. Entonces, bueno, Cascajanes nace hace 25 años, en el año 94, y es una empresa que empieza, como decía Nuria, desde la nada, con dos chicos jovencísimos, con 20 años, y nos dedicamos a la elaboración de los capones, que era un producto típico de Castilla y León. Decir que yo soy un tío muy optimista y soy también optimista respecto al tema de la despoblación, porque creo que así como hubo un viaje de ida, que hubo mucha gente que salió del mundo rural, creo que hay un viaje de vuelta y que va a haber mucha gente que va a volver al campo en los próximos años si hacemos una serie de cosas y las hacemos bien, porque yo entiendo que el mundo dice que ahora mismo hay 7.500 millones de habitantes en el mundo. De 7.500 millones de habitantes vamos a pasar a 11.000 millones en el año dentro de 30 años. Y toda esta gente, todo este crecimiento de la población, va a tener que tener unos recursos para alimentarse, y el mundo del campo yo creo que los puede dar. Y luego creo mucho en la agroalimentación, tengo que defender a lo que me dedico, pero creo que la agroalimentación es parte de la solución, porque igual que hay una estupenda agricultura y ganadería en Castilla y León, creo que un muy buen complemento para la agricultura y la ganadería puede ser la industria agroalimentaria. A lo mejor hace tanto ruido, si me le quito, me oyen ustedes mejor. Bueno, como me oyen bien, pues así no hace ruido.
agricultura, no tiene ganadería, pues que parte de la unidad familiar esté trabajando en una quesería o en una bodega o en una ganadería, pues todo eso hace que sea un buen complemento y que haya buen futuro en el mundo rural si apostamos por la agroalimentación, apostamos por la ganadería y apostamos por la agricultura. Bueno, pues empiezo con mi presentación. Cascajares, como les decía, nace hace 25 años. Dos jovencísimos empresarios o emprendedores, mi socio Paco Iglesias y yo, pusimos 900 euros, 160.000 pesetas de las de entonces, y lo que nos dedicamos pues es a lo que hacíamos con 20 años, que era criar capones. Criábamos los pollos, criábamos a base de maíz, trigo, en una finca de mi familia, y estos éramos nosotros dos, con esos primeros 100 capones, que era un hobby para nosotros. Creamos 100 capones y los vendimos con éxito. Pero los vendíamos crudos a los restaurantes de Valladolid y Valencia. Criamos otros 100 capones y los volvimos a vender. Pero con 20 años tienes mucha pasión, poca cabeza, y llega un momento en que se nos fue la cabeza y la pasión del corazón nos pudo, y metimos 1000 capones. En la finca de mis padres metimos 1000 capones. Entonces ya mi padre estaba preocupado porque yo no estudiaba y ya atrás se entera. Y entonces pues me cerró la manera donde yo cogía el maíz, que era su maíz realmente, y entonces supe lo que era empezar a dar de comer a los animales y conseguí vender 100, pero me quedaban todavía 900, conseguí vender otros 100 más, haciendo un esfuerzo comercial, me quedaban 800, pero ya los últimos 100, esos otros 100, ya los vendí un poco forzando el mercado. Mis restaurantes donde me los compraban estaban saturados, los vendía crudos y ya no tenía nada que hacer. Mi padre, ingeniero de caminos, yo listísimo, yo el pequeño de 10 hermanos, dice: hijo mío, te vas a arruinar, te vas a enterar, te vas a arruinar. Y en ese momento de nervios, yo lo que hice fue decirle a mi socio Paco Iglesias, mi actual socio Paco Iglesias, digo: oye, ¿y si los franceses son capaces de hacer el confit de canard y meten el pato en una lata? Digo, ¿por qué no vamos a hacer nosotros el confit de capón? Metemos el pato en el capón, le metemos dentro de una lata y así por lo menos dejarán de comer estos animales. Entonces, el I+D+I fue esto: meterles en una lata para que dejaran de comer. No tenía fábrica, porque no teníamos nada, casi ni donde carros, pero buscamos a alguien en un pueblo de Palencia, Villamartín de Campos y otros de Castilla, que tenían su fábrica, y nos hicieron el producto a maquila, cobrándonos por cada lata que hacíamos, que pues nos cobraban tal. Bueno, sorprendentemente, cuando aquellos 700 capones que no teníamos a quién vendérselos, conseguimos meterlos en lata, hicimos 700 latas de medio capón y 350 latas de un capón entero, mi padre se enteró y dice: hijo mío, no es que te vayas a arruinar, que vas a arruinar la familia entera. Y digo: papá, gracias por los ánimos. Pero bueno, la buena noticia es que salimos de un problema, los conseguimos vender en 15 días, lo que no habríamos vendido posiblemente en un año entero o en la vida, y nos habríamos arruinado, pues por culpa de estos 700 capones, pues me hice empresario un poco forzado, pero así me hice empresario. Y bueno, pues los clientes, que siempre han sido los que me decían cómo tienen que hacer las cosas, me dicen: oye, Alfonso, ¿y por qué no me vendes latas con muslo? Está mucho más rico el muslo que la pechuga. Y digo: pues bueno, fenomenal, nada, empecé a hacer latas de muslos, la pechuga la metía a congelar y vino la crisis, la ruina. Todo mi beneficio se iba al congelador. Y cogí y le dije a un restaurante de Valladolid que qué podía hacer con ese plato de la pechuga. Y me dice: pues haz la escabechada, te la preparamos escabechada y tal. Bueno, yo creo que es una cosa buena. Yo, fenomenal, digo: 6 pechugas escabechadas, un escabeche con verduritas. Voy a los franceses y les digo: por favor, ¿me podéis hacer esta receta de la pechuga escabechada? Y dicen: no, nosotros el confit pensamos hacer, pero la pechuga no la haré. Y les convencí para que los sábados por la mañana, que la fábrica estaba cerrada, pudiésemos nosotros ir a cambio de 180 euros en un alquiler de fábrica, y Paco y yo llegábamos con 400 kilos de pechuga, un saco de cebollas, un saco de zanahorias, una bolsa de ajos, un par de garrafas de aceite de oliva y una garrafa de vinagre de jerez, pues a elaborar esos 400 kilos que íbamos a vender durante toda la semana. Y así nos hicimos empresarios, poco a poco, pero con mucha pasión, con mucha ilusión, y las cosas fueron medio bien. En el año 98 ya dijimos: tenemos con 24 años, dijimos, tenemos que ser nosotros industriales, tenemos que tener nuestra propia industria.
24 años fuimos al banco, le pedimos 180.000 euros, que cosa rara pero no nos los dio, y montamos la primera fábrica en Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Dimos trabajo a los dos primeros chicos, dos chicos con discapacidad, porque lo vimos interesante y también porque la Fundación San Cebrián nos ayudó muchísimo y dijimos, vamos a contratar dos personas con discapacidad. Y sorprendentemente, pues eso luego nos vino a favor, por lo que les voy a contar ahora. Y es que en el año 2003, que ya la empresa iba funcionando medio bien, que facturaba 1 millón de euros, era una empresa pequeña, dábamos trabajo a 12 personas, se anuncia el compromiso de la boda real de los príncipes de Asturias, actuales reyes de España. Y yo en el momento que lo vi, en noviembre del 2003, dije, Cascajares tiene que tener su capón, le tiene que tener en la fábrica, en esta boda tan importante del año, tiene que estar Cascajares con su capón. Bueno, pues pasaron los meses, 29 reuniones en Madrid. En la 29 me podían haber dicho que no, pero en la 29 me dijeron que sí, y me dijeron que sí porque, entre otras cosas, aparte que era un producto sensacional, que era un producto muy bueno, pero que nos habían elegido a nosotros y no a otros, porque Cascajares era una empresa responsable con el tema social, por la contratación de chicos con discapacidad y la subasta de capones de Cascajares, de la Fundación Cascajares, que luego les contaré. Y bueno, pues ahí estuvimos, el día 22 de mayo del 2004, ahí estuvo el capón de Cascajares como plato principal de la boda de los príncipes y me dijeron, no puedes contar nada de esto, Alfonso, si lo cuentas te quitaremos del menú. Y bueno, pues no lo cuento. Dice, lo puedes contar el día de la boda. Y bueno, si lo podemos contar el día de la boda, vamos a contarlo bien. Y el día de la boda, pues me pide Palacio 600 capones y yo había hecho 800, por si acaso me pedían más o querían repetir o se les quemaba, yo qué sé. Y finalmente me piden 600, me sobran 200, cojo 200 cajas de Polispan, el viernes día 21 de mayo, 200 cajas de Polispan con hielo, un capón crudo, como me pidió Palacio, y una nota explicativa de lo que era el capón de Cascajares, y abajo, si usted no está invitado a la boda de los príncipes de Asturias, por lo menos podrá comer lo mismo que se come en Palacio. Y se lo mandé a 200 periodistas, tipo como Jaime Peñafiel y compañía, gente que tenía que hablar de la boda, y digo, pues oye, si lo puedo contar el día de la boda, me por todo lo alto. Y aquello fue un pelotazo a nivel mediático, gente empezó a decirlo en la radio, en la televisión, en los periódicos, y aquí, bueno, pasamos de ser una empresa totalmente desconocida, que no nos conocía nadie y que no vendíamos a particulares, solamente vendíamos a los restaurantes, a ser una empresa, pues, oye, el capón de Cascajares, que es lo que han comido en la boda de los príncipes. Y sorprendentemente, el lunes día 24, llego yo a la fábrica de Villamuriel, que no estaba ni señalizada, y me encuentro 20 y tantas personas a las 8 del cuarto de la mañana ya en la puerta de la fábrica, todavía no estaba abierta, para que les vendiera un capón de Cascajares. Y empezamos a vender el capón de Cascajares para los particulares. La gente no lo sabía preparar, no lo sabía hacer, y la gente decía, bueno, pues el capón de Cascajares no es lo que dicen que es, no. Y bueno, no, lo que pasa es que no saben hacerlo. Esto hay que vendérselo ya preparado, hay que vendérselo hecho. Le pedí permiso a Casa Real, que he de decir que conmigo siempre se han portado estupendamente y todo lo que les he pedido lógico me lo han dado. Y saqué este producto. El mismo plato que se había dado en la boda, pero ya hecho, ya preparado, solamente para calentar en 20 minutos de horno y poderlo, que nadie se equivoque. O sea, es que es una cosa tan fácil que nadie se equivoca. Y bueno, pues sacamos este producto. Sorprendentemente, uno de esos 200 periodistas que había recibido el capón el día de la boda, me lo encuentro en unos premios en Valladolid, en el cóctel, en noviembre, me dice, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te va? Y bueno, me va bien, pero he hecho este proyecto y tengo los 1000 capones ahí y dice, bueno, me sacó una noticia el corresponsal de Agencia F en los periódicos y me sacó ese fin de semana antes de la Navidad, vendí los 1000 capones, al año siguiente vendimos 3.000, al año siguiente 9.000, al año siguiente 18.000 y este año estamos vendiendo 70.000 cajas de esas. Tuvimos que invertimos en el pueblo de Dueñas, en el Cerrato Palentino, que tanto nos ha ayudado y tanto nos quiere. Esta fábrica que están invitados a conocerla cuando quieran. Hicimos nuestro plan estratégico, que principalmente era la internacionalización del grupo, era la internacionalización de Cascajares, para salir a vender fuera. Y nos fuimos a Norteamérica para hacer allí el pavo del Día de Acción de Gracias.
el chef José Andrés montamos esta fábrica de 3 millones de dólares en CF y nos fuimos con el chef José Andrés, que daba de comer a Obama. Pues con este nos fuimos y hicimos su reunión. Hemos tenido que invertir recientemente $1,5 millones para ampliar y poder seguir el crecimiento. Este es el pago que hicimos con el chef José Andrés. Esta es la evolución de nuestras ventas. Una cosa bonita, ya tengo que ir acabando, pero una cosa muy bonita es que justo antes de la crisis vendíamos 6 millones de euros y exportábamos un 5%. Después de la crisis habíamos bajado a 4,5 millones y exportábamos un 20%. Pero ahora, en este momento del de ahora, estamos vendiendo 15 millones y el 66% lo estamos vendiendo fuera de España. O sea que nos ha obligado la crisis a salir fuera. Esto es los empleos, tan importante para nosotros. Esto es nuestro negocio online, interesantísimo para el mundo rural. Estamos bien comunicados. Y ya para terminar, la Fundación Cascajares, que es el alma de nuestra empresa, y es dar trabajo a esos chicos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, y lo que hacemos nosotros es darles 2 años de formación en la universidad, más otros 2 años de empleo con apoyo, un tutor, un monitor les acompaña todos los días a trabajar al trabajo por si tienen algún problema, y esos chicos con discapacidad pues al final consiguen la integración en el mundo laboral y de paso la integración social. Todo esto lo hacemos con una bonita subasta en Madrid, que ya llevamos 20 años haciéndola, este año será el 20 aniversario. Lo hacemos en el Salón Real del Hotel Palace y siempre cogemos Bertino Borges, por ejemplo, como presentador. Este año será Santiago Segura y Jesús Vidal, de la película Campeones. El año pasado hemos recaudado 60.680 euros y llevamos en 20 años 1 millón de euros recaudados para ayudar a chicos con discapacidad. Nada más, disfruten de su tiempo libre y Cascajares cocina por mí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Y ahora tiene la palabra doña Raquel Esteban Martín, que va a comentar un poco sus experiencias. Hola. Muchas gracias, por supuesto, a la universidad, a ti, Nuria. Y tengo que deciros que en las últimas horas, desde ayer por la tarde a hoy, he tenido que cambiar un poco mi discurso, porque este viaje ha sido providencial. No solo por lo que pude ver ayer fui una espectadora de lujo, porque al venir de fuera siempre las cosas se ven con otra perspectiva. Pude estar ese rato en el que había la parte política y la parte de los ayuntamientos ahí intentando llegar a un entente. Me pareció muy interesante. También me pareció muy interesante, creo que es la primera vez que escuchaba un proyecto concreto, sea bueno o malo, sobre el que discutir. Entonces, bueno, quiero decir que tanto lo de ayer por la tarde como la última parte del ponente anterior a la mesa que he podido escuchar, como la tuya, me confirman en que estamos creando, queramos o no, una nueva narrativa en torno a la... No voy a hablar ya más de despoblación porque estamos muy cansados de proyectos, de estudios. Llevamos casi 40 años con esto. Hay que hablar de fijar población, fijar lo que hay y de repoblar. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, a mí se me anuncia como presidenta de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas. Y efectivamente yo llevo ya un poquito más de 1 año y medio en este cargo. Esto me ha dado una visión importante también del mundo europeo en el sentido de la recreación y de la manifestación histórica. Pero es verdad que la problemática europea en este sector nuestro no tiene demasiado que ver con la despoblación. El problema generalmente que hay en la asociación es también el de crear esta red potente de una Europa cultural, más allá de la económica y de la política. Pero, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la adaptación de las medidas de seguridad por los atentados terroristas, porque los eventos son siempre muy numerosos, son en la calle, o necesitamos trabajar sobre leyes que tienen que ver con el uso de animales, por ejemplo. Países como Italia se pasa el tiempo haciendo yostas caballerescas, bueno, en fin. Sin embargo, en este periplo mío por la Europa, esta Europa nuestra,
Sí que creo que hay un elemento muy rescatable y que podemos aprovechar y utilizar para comprender este fenómeno del que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Y es el fenómeno del voluntario cultural. En Europa hay miles y miles y miles de personas que lo dan todo, que dedican su tiempo, su pasión, su ilusión, en un intento de recuperar un patrimonio de todo tipo, desde el mundo prerromano hasta la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y esa actividad del voluntario, de esas personas de a pie que dedican todo esto, genera economía, por supuesto. O sea, tenemos más o menos un estudio donde se habla de una media de 70, 80 euros por día de cada persona que está en un tipo de manifestación, de evento de este tipo, sin contar pernoctas, etcétera, etcétera. Entonces, que además hay muchas de estas recreaciones que desestacionalizan el ciclo anual totalmente y que consiguen que en épocas del año donde normalmente no pasaría nada, ocurran cosas. Entonces, bueno, dejo así un poquitín de lado este asunto del voluntariado cultural, que es tan sea, y ahora me vengo un poquito más hacia otro lado. Entonces, bueno, yo vengo de Teruel, o sea, yo vivo en Teruel, ¿vale? Aparte del frío, que me tengo que poner calcetines con las sandalias, y eso solo me pasa en Teruel y aquí en Burgos, tenemos muchas cosas en común. Entre otras, formamos parte de esta España vacía, ¿no?, que llamamos vaciada. Yo soy de Teruel, mi familia procede de pueblecitos de la Sierra de Údar. Sabéis que nosotros tenemos como 8,8 más o menos habitantes por kilómetro cuadrado, que casi menos que la Laponia, ¿no? Y estos sitios así tan fríos. Y bueno, ahí estamos. Entonces, en Aragón, claro, yo hablo, quieren los dioses que soy presidenta de la Confederación Europea, pero a la vez soy vicepresidenta de la Asociación Española de Fiestas Históricas y a la vez soy directora de la Fundación Bodas de Isabel, que hace una recreación histórica en Teruel en febrero. En febrero. Lo digo por estas locuras que a veces la gente dice, es imposible. Bueno, pues otra palabra que habría que empezar a desterrar. Las cosas se pueden hacer, claro que se pueden hacer. Si hay fe, si hay un poco de cabeza también y tal, y hay intención, y sobre todo no nos creemos que es imposible. O sea, eso me parece que es una cosa muy importante. Pero bueno, siguiendo un poco en esta historia de la España vaciada y en mi caso hablo de la recreación histórica porque es uno de los elementos importantes. En Aragón, antes de las elecciones, cuando ya me empecé a preocupar muy mucho, empecé a investigar y había en marcha, sobre todo en Teruel, que es la provincia que más trabaja todo esto, había 3 proyectos. El título era sobre la despoblación. Entonces, de repente, un día digo, a ver si vamos a ir 3 por 8 calles. Entonces, intencioné mucho, también un poco a través de Teruel Existe, con quienes tengo bastante relación, en conocer y en que estos 3 grupos dieran a conocer a la sociedad sus proyectos. Había uno que era el de la Celtiberia, que habréis oído hablar de él, había otro que tenía que ver con la COE, había otro que tenía que ver con la Diputación, bueno, habían 3 proyectos. En cuanto conseguí que se reunieran estos agentes y que nos contaran lo que había, me di cuenta que proyecto no había ninguno, es que no había ninguno. Había análisis que todos eran muy parecidos, pero es que de verdad es que no había proyectos. Entonces, bueno, intenté también que hubiera alguien a través del Gobierno de Aragón que pudiera coordinar todo aquello, porque es como que iba cada uno por un lado, pero yo sospechaba que tenía que haber puntos en común. En fin, años, estoy hablando de 30, 40 años en este sentido, lo cual es muy desalentador. O sea, yo entiendo que los alcaldes de pueblo, que ayer estabais por aquí, la gente que vivís en pequeñas localidades, estéis realmente desesperanzados. Pero no perdáis la esperanza, no perdáis la fe. Porque estoy un poco en la línea de Alfonso, y ahora diré por qué. De verdad, no os desesperéis, porque hay posibilidades. Y yo pienso también, como él, que esto va a dar un poco la vuelta. ¿Cuántos de vosotros viven en un pueblecito de estos que decimos pequeños? ¿Podéis levantar la mano? A ver, también valen los estudiantes que estáis fuera del pueblo y que no lo sabéis, pero os gustaría vivir en vuestro pueblo toda la vida. Aún no lo sabéis, ¿vale? Entonces, pueblos pequeños.
Es verdad que hubo una época donde la gente se marchó de los pueblos buscando una vida mejor. ¿Cómo no se han dado cuenta todavía que la vida mejor en Barcelona y en Madrid es una entelequia, es una falacia? ¿Qué vida mejor, por Dios? No hay calidad de vida, contaminación, para ir al trabajo a hacer tus cosas pierdes muchísimo tiempo. Entonces, bueno, hay una creencia por ahí, es que es una cuestión de merchandising al final, y nos la estamos creyendo, de que en las ciudades se vive mejor, y es mentira. También es verdad que no podemos pensar en el modelo aquel antiguo del que huyeron nuestros mayores, pero es que tenemos en nuestras propias narices las soluciones y no las sabemos ver, y son cosas muy sencillas. Entonces, volviendo a estas iniciativas, estas locuras, como tú, ¿dónde va? O yo, cuando yo dije que iba a hacer una cosa en febrero, la gente me decía que estaba loca. Entonces, yo creo que aquí hay dos problemas fundamentales para poder salir de este entuerto tan complicado. Uno, es verdad que las instituciones, las administraciones tienen que aplicar una legislación que favorezca el asentamiento, que ayude. Ya los fueros de frontera, el fuero de Teruel en el siglo XIII ya contemplaba beneficios fiscales para los nuevos pobladores. Esto no es nuevo. O sea, hay muchas medidas que se pueden contemplar. Pero hay que saber detectar. O sea, en un pueblo, de estos que dices no quiere venir nadie, y de repente viene una familia, de estos neorurales o lo que sea, da igual. O sea, esas pequeñas semillas, o un pequeño grupo, de repente, que quiere hacer un festival folk, o 4 más que hacen unas jornadas de micología. O sea, esas pequeñas iniciativas son oro puro, y hay que cuidarlas, mimarlas y potenciarlas. Porque es verdad que los que hemos sobrevivido a estas duras condiciones, que es un poco tu caso y también el mío, de la nada, conseguir impacto, conseguir territorio, conseguir grandes cosas, bueno, nos ha costado mucho, pero es una lástima que todo el mundo tenga que pasar por ahí. Entonces, los políticos, las instituciones, por favor, saber detectar que lo tenemos ahí delante de las narices, estos gérmenes, apoyarlos, potenciarlos, eso es fundamental. Pero luego también, y lo sé porque lo he vivido en carne propia, tenemos el enemigo en casa. Y esto ya, ahora que estamos en la universidad, que me parece estupendo de verdad que la universidad sea aquí un poco el punto de conexión de todo esto, pero necesitamos urgentemente a sociólogos, antropólogos y puede que a psiquiatras, porque la cabecita a veces de los nuestros, o sea, esa palabra de ¿y quién va a querer venir a vivir aquí?, que seguro que lo habéis oído tantas veces como yo. Bueno, o sea, yo oigo eso y me entra como una ictericia y me pongo nerviosa, porque es que eso no puede ser. O sea, las creencias son las que construyen la realidad y según lo que creamos, así va a ser. Entonces, si ya tenemos gente que dice ¿y quién va a querer venir a vivir aquí?, es muy desalentador. No, es que es al revés. Es que hay muchísima gente que quiere venir a vivir aquí y aún no lo sabe. Tendremos que hacer una campaña. ¿Os acordáis del cacao maravillado aquel que, bueno, no sé si os acordáis, era una cosa que no existía, pero se había hecho una campaña enorme de promoción y la gente iba a buscar el cacao maravillado y lo quería comprar? Entonces, de alguna manera tendremos que crear esa otra narrativa, pero nos lo tenemos que creer nosotros, de que por supuesto que en estos pueblos se puede vivir bien y que puede haber desarrollo y empleo y que podemos ser el dorado de la ecología, del paisaje natural, de la gastronomía, de todos esos valores que habían quedado un poco obsoletos, pues podemos ser el baluarte dándoles como también otro contexto. Cualquiera hoy en día podemos incluso vivir en un pueblo si tenemos buenas conexiones a Internet y una mínima comunicación, que esa es una de las reivindicaciones importantes. En el caso de Teruel, o sea, banda ancha en cada rincón, en cada pueblo, porque es que aunque no haya trabajo allí en un momento dado, yo puedo trabajar online desde allí y puedo generar riqueza en mi pueblecito desde ahí. Entonces, bueno, ahí hay mucho que hacer. Dentro de esta nueva narrativa de la vida en los pueblos, yo creo que hablar de la recreación histórica es muy interesante, porque si os dais cuenta, tradicionalmente en nuestros pueblos, yo creo que aquí como en Teruel, lo que había era la comisión de fiestas, ¿verdad?, que hacía las fiestas patronales. Bueno, eso es un... A ver, ¿cómo diría yo? Es algo,
es algo importante, ¿vale? Entonces teníamos las fiestas del pueblo y a veces alguna otra conmemoración, yo no sé aquí, pero tipo autos sacramentales o paloteados o cosas de folclore, ¿vale? Esa idea de que todo eso es un poco casposo y tal, que ha comentado antes el anterior ponente, es verdad. Pero si de repente, pongaros por caso, resulta que en ese pueblo ha nacido Segundo de Chomón, que es uno de los cineastas que con los Lumière hizo los primeros efectos especiales cuando el cine era un espectáculo de feria, ¿vale? Entonces, un grupo decide recrear la vida de Segundo de Chomón. Pero es que en ese momento histórico convivía el mundo rural. Entonces, para la recreación llamas a los grupos de folclore, que están los pobres muertos de asco porque a nadie le interesa ya lo suyo, y de repente lo integras en un marco mayor donde la energía es diferente y donde la búsqueda es diferente. Entonces, de repente, esos elementos que en el marco y en el contexto anterior no funcionaban, con este tipo de cosas, pues de repente funcionan. Hay pueblecitos muy pequeños, y yo, claro, lo tengo que decir porque estamos aquí en Castilla, que forman parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Por ejemplo, Barchín del Hoyo, en Cuenca, ¿vale? Tienen un yacimiento, tienen su patrimonio y lo ponen en valor. Mejor o peor, como pueden, pero ahí hay un puñado de gente voluntaria, entusiasta y que tiene fe, que saca adelante su pueblo. Eso hay que apoyarlo. Atapuerca, aquí mismo. Ayer me llevaron los compañeros de la batalla de Atapuerca a conocer su lugar. Entonces resulta que algo que empezó siendo una asociación pequeña se está convirtiendo en un centro de iniciativas turísticas que va a funcionar mucho más allá de la propia batalla del 1080, 1070 y algo, por ahí, y que va a extender toda su actividad a lo largo de todo el año. Eso va a tener un impacto y va a generar empleo, ¿no? Y es un ejemplo que tenemos aquí al lado. Atapuerca, como digo, Águilafuente en Segovia, pues recrean también una de las primeras imprentas, un patrimonio cultural, histórico, que estaba muerto de asco ahí en los archivos y tal, y que de repente se pone en valor y se reinterpreta. En Pastrana, he estado en Pastrana este verano, hacen un festival ducal y el vestuario, no os podéis imaginar el vestuario que tienen. O sea, riguroso, perfecto de la época, personajes tan evocadores como la princesa de Éboli. O sea, cualquiera que tenga en su pueblo, en un sitio, un personaje de estas características, lo pone en valor. Si luego encima todo lo ordena con el capón y el jamón de Teruel y no sé qué y tal, pues ya, vamos que para qué. Oña, 1024 habitantes, el Cronicón de Oña, un espectáculo impresionante que cuenta el origen de los reinos hispanos y lo cuenta mucho mejor que cualquier libro, cualquier clase de historia. Ailón en Segovia, Más de las Matas, por ejemplo, en Teruel, un pueblo chiquitín, que también tiene en su pasado una historia de un comendador de la Orden de Malta, y ahí lían una que para qué. Claro, ¿qué digo yo con esto? Que en nuestros pueblos tenemos gente maravillosa que tiene fe, que es creativa, que donde aparentemente no hay nada es capaz de generar cosas. A eso hay que apoyarlo, por Dios. O sea, porque estamos en un punto tan crítico, estamos ya en la raya peligrosa, casi de no retorno. Entonces, fijar la población es fundamental. Y luego, por supuesto, atraer y que vengan más, que los hay. Y tenemos casos de gente que quiere venir. En fin, yo os voy a repartir aquí, porque yo vengo a hacer propaganda de Atapuerca. Entonces, los paséis por ahí, porque me lo traje ayer de este futuro centro de iniciativas turísticas. De verdad, daros todos los ánimos del mundo a los alcaldes que ayer os oía hablar. De verdad, adelante. Tenéis gente maravillosa, valiosa, tenéis iniciativas, sois creativos, sabéis que no hay nada imposible, que vivir en nuestros pueblos es lo mejor del mundo y que al final la gente se dará cuenta. Y por supuesto que los políticos y las instituciones acompañen. No hay que inventar mucho más, hay que facilitar las cosas y bueno, espero que la próxima vez que nos podamos ver ya haya menos palabras, menos proyectos en las estanterías y haya ya de verdad más experiencias que están, no como en nuestros casos, que casi son milagros, sino que de verdad estén apoyadas y viabilizadas. Así que ánimo y muchísimas gracias por este rato.
Muchas gracias, Raquel. Y ahora tiene la palabra el profesor Rafael Mario Ioriocillo. Buenos días a todos. Gostaria de agradecer a la Universidad de Burgos y la profesora Núria por la invitación a participar en este prestigioso evento para discutir el tema experiencias nacionales e internacionales contra la despoblación. Cada vez más relevante para el escenario mundial e, en particular, para países como Portugal, Bulgária, Itália, Espanha e Brasil. Nuestra investigación, aún en desarrollo, tiene como objetivo comprender como as transformações socioespaciais resultantes do processo de despoblação de las cidades impactam o acesso aos direitos humanos, por exemplo, direito à vivenda ou direito à cultura da população brasileira. Nossa investigação se basa em las hipóteses de que o fenômeno da despoblação ha generado profundos cambios, conflitos e tratos desiguais entre os cidadãos brasileiros. Especificamente, para esta tabla, organizei uma apresentação de como se produz o fenômeno da despoblação em Brasil e espero contribuir com as reflexões e dados que permitam fazer comparações para as diferenças e assim, como nos ensina o método etnográfico da antropologia social, compreender melhor quem somos e nossa estranha realidade. Brasil é o quinto território mais grande do mundo, com 9 milhões de quilômetros quadrados, e é o sexto país mais poblado, com 211 milhões de habitantes. Apesar disto, enormes números, a população brasileira está distribuída de maneira desigual em el território nacional e o país tem processos de despoblação. Para que te hagas uma ideia, em la região sureste temos uma densidade de população de 87 habitantes por quilômetro quadrado e, em contraste, a região norte tem 4 habitantes por quilômetro quadrado. 3 são, em termos gerais, na realidade brasileira, as causas da despoblação em Brasil. Primeiro, a redução e aculturação das populações indígenas nativas. Segundo, as transformações socioespaciais de los espaços urbanos com as obras, como por exemplo, as obras dos Juegos Olímpicos e a especulação imobiliária, que conduzirão e conduzirão ao desplazamento das populações. E terceiro, êxodo rural. Por bem do tempo, não nos detengamos em las primeiras perguntas, sino solo no êxodo rural. O processo de despoblação do Brasil rural. Para Martini, a distribuição espacial da população em uma sociedade refleja as formas de organização que se produziam em um momento histórico dado. O profundo processo de despoblação rural brasileira também está vinculado a um processo mais amplo, que cumpre grande parte do mundo e que em Brasil se intensificou com o processo de industrialização a princípios do século passado, momento em que passaram as relações de produção capitalistas, estar mais presentes tanto em zonas urbanas como rurais. Em 1940, Brasil era um país predominantemente agrícola. Aproximadamente 2/3 da população viviam em campo.
La tasa de urbanización fue de 31%. Desde entonces, el país ha atravessado um forte processo de aumento de esta taxa, llegando ao censo de poblação de 2010 com 84% de sua população residente em espaço urbano. La década de 1970 é a cuenca em termos de população em Brasil. Hasta esse momento, a população rural, em termos absolutos, cresceu e era a maioria no país, mientras que a população urbana aumentou, pero aún menos. Foi durante este período que a população urbana cresceu mais que a população rural, e a população urbana diminuiu, incluso em termos absolutos. Este processo está intrinsecamente vinculado à Revolução Verde, es decir, a importação do paquete tecnológico de los países desenvolvidos, basado em la mecanização, la fertilização química e el cultivo de pesticidas, que reduziu drasticamente o emprego agrícola. A relação deste processo com o tema de despoblação de los campos radica em el hecho de que este paquete estava destinado a produtores medianos e grandes que obtiveram crédito agrícola subsidiado. O problema é que, para obter dichos créditos, era necessário oferecer como garantia de reembolso do financiamento la propriedade da tierra. Por lo tanto, os campesinos que não tinham não podiam integrar-se neste paquete, deixando a alternativa de emigrar à cidade para trabalhar como trabalhadores nas indústrias. La tierra, entonces, además de convertir-se em uma mercancia, se ha convertido em um instrumento de especulação financeira. Aqueles que têm capital em forma de tierra têm possibilidades e oportunidades que os ocupantes legais, os peones e os campesinos com pouca tierra não têm. A relação hecha por Martini, por lo tanto, entre o desenvolvimento e o processo de urbanização do país tem muito sentido. Foi durante a década de 1930, com Getúlio Vargas, que se implementou este tipo de política. Para entonces, provavelmente, a taxa de urbanização do país era inferior a 20%. Desde entonces, dado que tais autoridades políticas abogaram pela industrialização como o principal mecanismo para promover o desenvolvimento, se alentou a população rural a emigrar de las cidades para servir como mano de obra em las novas indústrias que se estavam instalando. O desenvolvimento, por lo tanto, foi a principal causa direta e indirecta do êxodo rural brasileiro. Foi uma causa indireta pela modernização da agricultura também, foi um fator importante. Sin embargo, esta modernização é também uma consequência das políticas de desenvolvimento adaptadas por os governos brasileiros desde a década de 1930. Outra consequência de este processo de êxodo foi a masculinização e envelhecimento da população rural. Camanaro e Abranovay se dão conta de que a primeira é causada por el hecho de uma maioria que as pessoas que imigram são jovens, que saem a estudar e a construir suas vidas em entorno urbano. A maior
presença de homens em campo se explica por várias razões. Inicialmente, o maior éxodo foi masculino, porque as mulheres tinham dificuldades para encontrar emprego em las fábricas. Com o tempo, as atividades terciárias urbanas também se abrem ao trabalho das mulheres, abrindo possibilidades para que as mulheres também prueben uma nova vida em la ciudad. Outro fator que contribuiu a este foi o patriarcalismo muito presente em la cultura rural brasileira, que alienta a las mulheres a ir-se porque não têm independência financeira e a menudo se veem obrigadas a seguir o que determina seu esposo. A compreensão do patriarcalismo que utiliza este trabalho é a proposta por Safotti, um sistema de relações sociais que garantiza a subordinação das mulheres a los homens e promove diversas formas de violência, física ou simbólica, a las mulheres, a las quais o autor chama violência de gênero. Segundo os autores, todavia existe uma tendência entre os jovens. A maioria dos imigrantes são niñas que vão a estudar a la ciudad, mientras que os niños seguem trabalhando no campo. Todo esto tiene graves consequências para o rural em seu conjunto. O número de homens solteiros no campo, por exemplo, é muito alto, incluso dificultando a reprodução da população no campo. Hablando da estrutura social atual das zonas rurais, Abramovay e Camanaro afirmam: o envelhecimento e a masculinização são quizás a expressão mais chamativa de seu declive. Em las zonas rurais de Brasil, há um aumento gradual em la percentagem de homens em relação com as mulheres em los últimos anos. Em 1970, havia 2% mais homens que mulheres. 10 anos depois, o porcentagem aumentou 3%. Em 1991, a 4%. Em 2000, aumentou a 4,82%. E 2010 alcançou 5,24%. É decir, cada vez mais mulheres abandonam o campo, que se convierte em um espaço eminentemente masculino. Em Brasil, em 2000, 8% da população era de idade avançada. Em 2010, este porcentagem aumentou de 12%. Sin embargo, o envelhecimento do campo se ha intensificado. Em 2000, o porcentagem de ancianos em las zonas rurais foi incluso menor que os mesmos porcentagens em las zonas urbanas, mientras que em 2010, o 12% da população de idade avançada e a urbana com 12%, 31%. Então, as transformações sociais. A despoblação do espaço rural provocou as seguintes transformações sociais. Primeiro, a necessidade de adaptação por parte de quienes permanecerão no campo. Entre os que permaneceram no campo, percebem como elementos negativos a falta de emprego, a falta de inversões em pequenos produtores,
los cambios en la forma de vida de las personas, cambios en los valores, el cierre de los hospitales, la disminución en el número de niños, lo que reduce la demanda de escuelas en las localidades, la mala calidad de la educación brindada a los niños y la dependencia del mercado de hecho que hay. Não produzem para a subsistência, a falta de produtos de consumo, a necessidade de modernização, a dificuldade para encontrar empregados devido ao aumento dos custos, mantenimento e baixa rentabilidade da produção. Os campos evaluados positivamente pelos que darão foram as instalações de eletricidade através do programa Light for All, o programa do governo federal que tem como objetivo poner à disposição a eletricidade a grupos em situações socialmente vulneráveis. A imigração com algumas parejas de jubilados que buscam o campo pela tranquilidade que brinda, a implementação do programa Mais Alimentos, a possibilidade de obter mais ingressos e o hecho de que o campo é lugar tranquilo e não violento. Ademais desta realidade, também vale a pena mencionar o processo de modernização da agricultura. A partir de 1970, um novo movimento e fluxo migratório hacia o Médio Oeste, especialmente no sul de Mato Grosso, composto principalmente por sureños de Santa Catarina, Paraná e gaúchos. Condujo à intensificação de novos produtos como a soja e o paisaje agrícola Com isto legou o capital e experiência necessários para dita atividade, alterando a produção de produtos tradicionais como o arroz e o maíz, e provocando cambios em marco social com a expulsão de los hombres del campo. A velocidade desta ocupação se acelerou a partir de 1970 com uma intensa política de expansão da fronteira agrícola, vindo a los cerrados como uma nova fronteira pela explotação da ganaderia e da agricultura. Foi um momento que transformou a região devido ao grande fluxo migratório, e esta ocupação estava vinculada a uma rápida modernização da agricultura pelo cultivo comercial através da mecanização e a aplicação de insumos modernos, sem preocupar-se pelos aspectos sociais e ambientais. Segundo Lima, toda esta transformação preparou ao Médio Oeste para um novo câmbio que foi a modernização agrícola de los anos 70 e 80, que permitiu ao aumento das exportações de granos. Se bem o crescimento da produção agrícola em Brasil foi basicamente até a década de 1950, através da expansão da área cultivada, desde a década de 1960, o uso de máquinas, fertilizantes e pesticidas químicos contribuiu ao aumento da produtividade agrária. Por lo tanto, dos cambios foi a base técnica e especialmente das relações sociais involucradas em la produção e agora define o processo conhecido por los acadêmicos como modernização da agricultura brasileira e, finalmente, reforçou o processo de despoblação brasileira. Estas são algumas ideias gerais sobre despoblação no Brasil. Muitíssimas graças. Muchas gracias, profesor Rafael Iorio, y además
hay que tener en cuenta el esfuerzo que realiza para intentar hablar en español, también como lo ha hecho y que ha permitido conocer esa evolución en el campo agrario brasileño. Tiene ahora la palabra el profesor Carlos Alberto de Lima. Muchas gracias. Gracias. Inicialmente agradezco a la dirección académica del Congreso por la invitación para, en esta oportunidad, participar con los distinguidos componentes que conforman la mesa redonda Experiencias Nacionales e Internacionales contra la Despoblación. Un esfuerzo de comunicación positiva en español, pero yo no asistí números suficientes de la Casa de Papel. Logo, peço perdão. El tema de esta mesa redonda me señala, como bien fez la profesora Núria, la necesidad de una advertencia sobre la extensión territorial del Brasil, também já colocada pelo professor Rafael, especialmente quando pensamos na perspectiva das políticas públicas. Embora populoso, nuestro país tiene una distribución desigual de su población en su territorio. Este contexto impacta en la densidad de población, causando que tengamos parte del área de tierra despoblada, mientras que otra parte recibe un contingente concentrado de población. Silva Santos e Gondim, em documento titulado Políticas Territoriais, Gestão Participativa e Sustentabilidade em el âmbito rural, destacam que as políticas públicas em las zonas rurales han sido fundamentais para a planificação e o desenvolvimento territorial, e se através de la aparição de novas oportunidades de trabalho en el campo, incentivos para la vivienda e la infraestrutura produtiva en las zonas rurales, la inclusión de los agricultores familiares en los mercados, entre otros. Sin embargo, cuando se trata del caso brasileño, dados los desafíos a superar su alcance, aún es deficiente e insuficiente para definir una dinámica sostenible de desarrollo rural. Las políticas centradas en desarrollo territorial se materializaron en Brasil a medidas de la década de 1980, en un contexto de crisis económica y reformas neoliberais. Surgiram experiências com o objetivo de encontrar respostas de desenvolvimento autônomo para os espaços locais. Estas experiências seguiram modelos que previam a necessidade de superar as barreiras regionais que obstaculizaram o desenvolvimento em Brasil. Na década de 1990, com mais ênfase em Brasil, se buscaram estratégias de desenvolvimento através de políticas públicas que não estavam associadas com a lógica neoliberal e suas experiências globalizadas, em las quais o interesse guiado por el mercado hizo que os lugares e seus recursos físicos, naturais, seres humanos, entre outros, cada vez mais fluidos e dependentes de uma ordem econômico-mercantilista que acentua as desigualdades entre regiões e contribui ao aumento da pobreza em las zonas urbanas e rurais. A esse respeito, hace referência ao programa líder da União Europeia. Para os referidos autores, os seguintes são exemplos de políticas públicas adotadas no Brasil, especialmente em el território de Assumo-Soró, no estado do Rio Grande do Norte, de 1990 a 2010. Programa Nacional para Fortalecer a Agricultura Familiar, buscando impactos junto a los agricultores familiares, atividade a expandir as áreas plantadas. Programa de Desenvolvimento Solidário em 1996, com foco no alívio da pobreza rural.
En 1998, Polo de Desarrollo Integrado Asumo Soró. En 2003, Política Nacional de Assistência Técnica e Rural. Esta com foco em la redução da pobreza e desigualdade social. Como resultado desta política especificamente, existe uma reestruturação em la assistência técnica e los serviços de extensão rural em todo o país. As famílias assistidas por políticas receberam orientação sobre como aceder a outras políticas públicas, um enfoque estratégico para a inserção produtiva de mulheres e jovens. Também, no ano de 2003, se identificou em território estudado o programa Luz para Todos. Creio que ainda a esta época no Brasil, várias unidades habitacionais sem energia elétrica. Como resultado, a população rural, que aún não se encontra com eletrificação em seus hogares, se convirtió. O programa foi um esforço cooperativo entre os governos para levar eletricidade a los lugares mais remotos de Brasil, com o objetivo de contribuir ao fortalecimento da produção familiar. Ainda no ano de 2003, o programa de Territórios de Identidade Rural, com foco em los atores sociais historicamente excluídos em nosso país. Se insertaram em las discussões e deliberações sobre políticas públicas, programas e projetos, assim como a gestão social. Passaram então a protagonizar a participação nestas atividades. Em 2003, o programa de aquisição de alimentos buscava o fortalecimento e o reconhecimento da produção familiar e o aumento da produção no campo, os agricultores, os extrativistas e quilombolas, insertadas em el processo de comercialização com preços garantidos, alimentos saudáveis para a população com inseguridade alimentária, melhoramento da qualidade de vida das famílias rurais e urbanas. No ano de 2008, a introdução do programa Cidadania Territorial, com a preocupação por a eleição de projetos destinados ao desenvolvimento local sustentável e o fortalecimento de experiências exitosas existentes, a inserção, como dito, de los quilombolas e comunidades tradicionais em los processos de debate e deliberação de políticas públicas. No ano de 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar também buscava chegar a diferentes partes do país com a fixação de los jovens ao território rural. Os resultados observados foram o apoio e o fortalecimento da produção familiar agroecológica, que comercializam seus produtos a um preço justo, a melhora da qualidade das comidas escolares, os administradores escolares involucrados no processo de gestão do programa, a melhora da infraestrutura produtiva e o fortalecimento do cooperativismo. Ainda no ano de 2009, o Programa de Desenvolvimento Solidário. Os resultados foram com as associações rurais e os agricultores familiares, com fortalecimento suas atividades mediante o apoio a la construção de infraestrutura e matéria-prima para melhorar a produção, a rede de água para projetos de riego, entre outros. Para o sociólogo e investigador da Universidade Federal Fluminense, professor André Brandão, é possível identificar o contexto de despoblação em las comunidades
quilombolas y comunidades rurales. En el primer caso, es necesario aclarar que los quilombolas son grupos étnicos con una preponderancia de la población negra rural o urbana que se autodenominan en función de las relaciones con la tierra, el parentesco, el territorio, la ascendencia, las tradiciones y sus propias prácticas culturales, cuya construção de la identidade foi fortalecida a partir da Constituição Brasileira de 1988. Em las comunidades de quilombola, assim como em las comunidades rurales, o que se observa é processo migratório de los jovens hacia grandes centros, em busca de oportunidades de trabalho e melhoria de suas vidas. Los remanescentes en estas comunidades son personas mayores con el consecuente envejecimiento de las ciudades. El perfil de estos adultos mayores es un perfil en Brasil chamado de BPC, que sería un beneficio de prestación continuada, un pago regular a estas personas. Pago pelo governo federal. Para a professora Heloísa Pagliaro, investigadora do projeto Xingu, da Universidade de São Paulo, em artigo intitulado Pueblos Indígenas do Brasil, também assinala o problema da despoblação em los territórios indígenas. A esta questão, muitos dizem do genocídio dos indígenas em Brasil como parte de seu processo de colonização. Enfim, este é tema mais alargado para outras reflexões. Por fim, ainda sobre a Constituição Brasileira de 1988, é importante ressaltar a proteção a los pueblos indígenas. Las políticas públicas, ainda assim, nos parecem ineficientes para proteger eficazmente o resto de los pueblos originales em nosso país. Também é possível perceber em Brasil iniciativas para fortalecer as produções e os produtores rurais em municípios pequenos, alentando o turismo do chamado agronegócio. Na cidade de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, é possível passear por rincões, locais em são movidas películas e trabalhando a questão da identidade com a venda de produtos rurais, com um turismo diversificado em vários roteiros culturais. Finalmente, destaco en el artigo el uso del patrimonio como estrategia de atracción y combate a la despoblación, da professora Maria Antônia Pires de Almeida, especificamente se referindo ao caso de Portugal. As principais estratégias para atrair pessoas e empresas utilizadas por los municípios rurais estão enfocados em las famílias e em alentar o nascimento e assegurar a los jovens cuidando suas atividades de turismo, cultura e ócio, especialmente aquelas basadas em conceitos de história, patrimônio, paisagem, meio ambiente e cultura. Concluímos desde uma perspectiva comparativa que há pontos de convergência em la busca de soluções ao problema de la despoblação em diferentes países, ainda que com as diferenças territoriais. Espero que essas considerações hayan sido úteis às reflexões propostas para esta mesa redonda. Graças por sua atenção e aguardo ansioso a próxima temporada de La Casa de Papel. Muchas gracias, profesor Carlos Alberto, por esa disección de las políticas públicas que se han llevado a cabo
en el ámbito brasileño. Tenemos 5 minutos. Si hay alguna pregunta o alguna reflexión, se puede hacer. Sí, no sé si había... Perdona, un micrófono. Sobre todo va para el presidente Cascajares la típica pregunta de por qué es tan difícil emprender en un pueblo. Es decir, por ejemplo, yo tengo el caso, la antigua azucarera de Monzón son 150 hectáreas industriales que dan a más de 1000 puestos de trabajo hasta los años 90. Ahora mismo hay una empresa intentando montarse, lleva más de un año parada por problemas burocráticos, eléctricos y sobre todo la Junta de Castilla y León pone muchísimos impedimentos. No sé, tu opinión, tu experiencia, pero nos has pintado un mundo multipolar y a mí me encanta, y más siendo de Valencia, la verdad, escucharte, pero abre el telón de la parte de atrás. Me encanta tu pregunta y creo que es una cosa pendiente. O sea, yo creo que es difícil emprender. Partamos de la base que emprender es difícil, de por sí. Ahora bien, creo sinceramente que es mucho más complicado en el mundo urbano que en el mundo rural emprender. Porque en el mundo rural tenemos muchas cosas a favor. Tenemos gente disponible, gente fabulosa, tenemos buenas materias primas, tenemos terreno a buen precio. O sea, hay muchas cosas que son muy buenas en el mundo rural. Cosas que en el mundo urbano, Cascajares, cuando se decidió establecer entre Dueñas y el polígono de San Cristóbal de Valladolid, estábamos hablando de 18 euros el metro cuadrado en Dueñas, 300 euros el metro cuadrado en Valladolid, en San Cristóbal. Entonces no tuvimos ninguna duda. Verdad es que es una cosa pendiente, que la burocracia es matadora para los emprendedores. Y ya no hablo de que si la ventanilla única, el papel que... Bueno, tal. Hay ciertas cosas que son trabas que son necesarias y hay que entenderlas. Y tampoco te vas a parar por... Pero sí que no es muy lógico que tarden 2 años en dar una licencia de actividad de una cosa que va a crear puestos de trabajo. Y sobre todo, oye, comunicación. ¿Hay un problema? Pues vamos a solucionarlo. ¿Por qué no se da esta licencia? ¿Es este el problema? ¿Qué problema hay y qué solución le podemos buscar? Y eso es lo que le tenemos que pedir a nuestros políticos, sin ninguna duda. Y la administración se tiene que concienciar que los empresarios, los emprendedores del mundo rural tenemos una prioridad, porque creo que somos parte de la solución, no del problema. Y se nos tiene que entender así, y yo creo que lo van a entender. Y creo que esta legislatura, pues por lo menos nos lo han contado, ahora lo tienen que hacer. Y yo soy un tío positivo y yo intento ver el vaso medio lleno y es muy triste lo que estás diciendo de Monzón, que lo conozco porque me pilla cerca, y mi querida Palencia, que, oye, que se muere y que es que no hay proyectos y que es una pena, coño, ya que hay pocos proyectos, los proyectos que hay vamos a ayudarles. Pero bueno, yo quería meter una pinceladita y es que, ¿saben ustedes el territorio mundial cultivable? Según la ONU, es del 11%. El 11% de toda la tierra es terreno cultivable. Y va a menos, porque cuanto la desertización aumenta o la población aumenta, cada vez hay menos terreno cultivable. Y si cada vez somos más para comer y cada vez hay más terreno cultivable, menos terreno cultivable, creo que Castilla y León y Monzón concretamente las cosas las tiene bien, y hay que ser optimista, hay que ser positivo, pero hay que decirle a la administración lo que necesita el mundo rural. ¿Alguna intervención más? Sí, ya la última para ser respetuosos con la otra mesa. Para el presidente Cascajares, ¿las macrogranjas son una solución o un problema para el despoblamiento rural? Pues todo depende cómo lo hagamos. Si lo hacemos bien, será una solución. Si lo hacemos mal, será un problema. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las macrogranjas. Si las macrogranjas cumplen con la legislación y hacen las cosas que tienen que hacer, me parece fenomenal que se pongan macrogranjas, porque sobre todo es que
Creo que es parte de la solución, porque a lo mejor las microgranjas no es la solución, porque nos tenemos que creer el mercado como un mercado global y no podemos pensar en vender nuestros chorizos en Palencia o en Burgos. Tenemos que mirar a China, tenemos que mirar a Europa y tenemos que mirar a América. Que no tenemos que tener fronteras, pero para eso lo que necesitamos es tener un cierto tamaño, porque si no, no eres competitivo. A mí me encanta una quesería que hay en Villerías, en Palencia, pero joder, lo que necesitamos es que esas queserías que hacen un producto maravilloso, pero que tengan puertas a crear el mundo como algo global y que pueden perfectamente vender su queso en China, porque lo pueden hacer en Japón o en Alemania. Pero si no tienes tamaño, difícilmente puedes ir a esos mercados. Y si no vamos a esos mercados, el consumo interno de España no va a crecer. El consumo crece fuera, no dentro. Y para eso hace falta tamaño. Es mi manera de verlo. Muchas gracias a todos los ponentes de la mesa. Ya liberamos esta mesa para dar paso a la siguiente. Muchas gracias por su atención.